Sindicatos interpusieron 2 denuncias ante la Contraloría por una licitación de 12.583 millones de colones que le permitirá a la Caja comprar a hospitales privados servicios médico-quirúrgicos ante huelga de doctores. Este es un paso hacia la privatización. Analizamos el tema. De la noche a la mañana, esta señora empieza a decir de que por el cierre de año de diciembre de 2022 está un poco lenta la recuperación de la cartera. Un nuevo caso de estafa por 100 millones de colones se sumó a Roy Inversiones, cuya cabeza es una mujer que enganchaba a sus clientes con un discurso religioso. Su jeval tiene 3 denuncias desde hace 5 meses, pero no pasa nada. Yo no vengo, doña Pilar, nunca a mentir a ninguna comisión ante la autoridad de ustedes. Esa no es una forma viable de trabajar para la Contraloría, porque yo cumplo con el deber de probidad. Yo no miento, doña Pilar. Enfrentamientos son cada vez más comunes entre la Contralora Marta Costa y la diputada oficialista Pilar Cisneros. Puntos de discordia son los alquileres y el proyecto Ciudad Gobierno. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene la razón? Como decía aquel programa. El proyecto de ley obligaría a hospitales a una atención prioritaria de víctimas de violación, pues protocolo de 72 horas después es clave para identificar evidencias y tratar posibles enfermedades de transmisión sexual. Gabriel Cecín inició un trayecto de 522 kilómetros que le tomará un total de 17 días para recaudar fondos y ayudar a una familia de Alajuelita que lo perdió todo en un incendio. Él es el peregrino de la bondad, su historia en Central Noticias. Qué bonito peregrino la bondad, qué bonito nos quedó ese título. Ahora sí, bienvenidos, soy Douglas Sánchez, siempre me da un enorme placer saludarlos. Están nuestros compañeros preparados para llevarle más adelante el detalle de las informaciones que ustedes vieron en titulares. Mientras eso ocurre, le voy contando que la inteligencia artificial ahora es una maravilla, porque resulta que estos avispones asiáticos, ese bichillo que usted tiene ahí en su pantalla, son nocivos porque exterminan a las comunidades enteras de abejas. Llegan como una plaga y exterminan lo que sea. Entonces la inteligencia artificial lo que está generando es un análisis minucioso de estos bichitos, de estos insectos, para entender por dónde podrían atacar a las colmenas. Así que más adelante le voy a contar los detalles de lo que implica pues este avispón asiático y el uso de la inteligencia artificial. Y otro tema que usted, mire, hoy estaba Francia en la mañana, resulta el presidente francés Emmanuel Macron inaugurando ya esta villa, es la Villa Olímpica, en donde se van a realizar la mayoría de las competencias. Como usted sabe, vienen los Juegos Olímpicos y resulta que este atleta, y ya le voy a decir el nombre, Alexis Jandar, de 26 años, se resbaló ahí cuando iba a hacer la exhibición. Después él comunicó en su cuenta de Twitter que, bueno, que está bien de la espalda, pero el que está muy lesionado es su ego, porque además en plena inauguración y que se caiga, es duro de procesar, duro de procesar. Y póngale atención a esta imagen, a este centro hospitalario en la sección de neonatos, en la unidad de neonatos, porque vea cómo se movían esos bebés con este terremoto magnitud 7.2 en Taiwán. Como usted sabe, el miércoles, pues en una zona montañosa, casi aislada, se produjo el epicentro de este terremoto, y ahí las enfermeras dijeron: estos chiquitos nada les pasa, estos bebés, y se fueron. Vea qué instinto más lindo. Esto debería de enseñarnos a nosotros muchas cosas, ¿no? Y es cómo ellas se desprenden para ir a salvar a esos pequeñitos que están en las cunitas y que estaban obviamente en pleno temblor. Entonces, una historia que ya usted sabe, sí, lamentablemente hay 10 muertos, hay 1000 heridos. Eso es lo que está informando el gobierno taiwanés, pero estaremos muy atentos de lo que también se pueda informar, o los nuevos datos que surjan alrededor de este terremoto magnitud 7.2. Continuamos.
Vamos a entrarle a este tema, analizar cuál es la crisis que está enfrentando la Caja. Creo que todos estamos claros que la Caja es una institución que hay que defender, que hay que fortalecer, pero que también tiene pues una serie de debilidades. 2 sindicatos de los más importantes interpusieron 2 denuncias, una cada sindicato, porque ante la emergencia y ante la huelga o esta manifestación de médicos especialistas que no van a trabajar en jornadas extraordinarias, la Caja pues sí, abrió una licitación a través del sistema de compras públicas de SICOP por casi 12.600 millones de colones para comprarle servicios médico-quirúrgicos a empresas privadas. Vamos a ver el detalle. Este es un paso hacia la privatización de la Caja. Karen Jiménez tiene el reporte. Las diferentes situaciones que vive actualmente la Caja generaron una crisis nunca antes vista, creando un impacto directo a los asegurados. Como es el caso de esta pareja, a los que llamaremos Lucía y Luis. Lucía padece desde hace 2 años de una fibromialgia en uno de sus dedos de la mano. Ya mi dedo es de cirugía. Mandaron un ultrasonido hasta octubre del 2025. Yo le dije, doctora, pero ya el dedo ya no lo aguanto, ya no. Entonces ella me dice, no, tiene que venir todos los días a esperar si hay un campo. Más se me dobla mucho y entonces al doblarse se me hace para abajo y me cuesta demasiado, ya que se me estire, me duele demasiado. Yo le dije a la doctora, ya doctora, pero entonces las personas aparecen con cáncer y ¿qué sucede? Se mueren y las personas, le digo yo, no tenemos todos dinero para pagar aparte. Y en el caso de su esposo, padece de diabetes y la próxima cita de control la tiene hasta septiembre del 2026. Bueno, definitivamente el control debo de tenerlo porque al menos los ojos, cuando yo no estoy en control, se me nubla demasiado la vista, extremadamente se me nubla. Por eso el diabético tiene que estar en control. Mareos, mucha sudoración y a veces se pierde un poco como la localización, como que se siente uno extraviado. Y es que a este jueves ya son 2.500 médicos especialistas que no trabajan horas extras y esto empeora las listas de espera. Los especialistas se están yendo por centenas, porque ya llevamos más de 370 especialistas que se han ido y cuenta suma desde hace 5 años para acá, de malas condiciones laborales que conllevan a estrés, saturaciones hospitalarias que dan una mala atención al usuario. Ya hemos escuchado miles de historias donde pacientes quedan por 7, 10 o 15 días en un servicio de emergencias esperando una cama hospitalaria y la cara del maligno que pasa es esta todos los días diciéndole no tengo dónde hospitalizarte. Sin embargo, a la crisis que enfrenta la Caja le sumamos el colapso en sistemas de emergencia. Los sistemas de emergencia de previo a cualquier llamado a movimiento ya venían colapsados. Tan es así que ya esta misma junta directiva, que me parece que ya lleva como 4 declaratorias de emergencia, había declarado emergencias de los servicios de emergencias porque habían más de 10 hospitales con una saturación del más del 100%. Siempre como ejemplo Heredia, que estaban en un 198% de saturación. Falta de infraestructura. Llevamos 2 años con el portafolio de inversiones totalmente paralizados. O sea, llevamos 2 años que no construimos clínicas, que no construimos hospitales, que no compramos equipamiento adicional que se necesita. Punta Arenas peor, porque fue que se nos cayó en un terremoto en el 2012 y ahora que 12 años después nos estamos felicitando porque lo estamos terminando de construir. Es vergonzoso. Falta de medicamentos. Por la falta de medicamentos fundamentales para pacientes con problemas de salud complicados, ¿verdad? Para decir esto, por algunos de estos de cardiología,
de alta presión, etcétera, etcétera. Una cantidad grande de esto. Por otro lado, en la entrega se estaban entregando las recetas por partes, hasta por 3 partes, ¿verdad? Una receta que le correspondía para un mes. Hubo casos en que lo dividían hasta en 3 fracciones, ¿verdad? Porque no había documentos a poquitos. Y a esto también se le suma el interés de la Caja a privatizar, esta vez por medio de una contratación de servicios, lo que no es bien recibida por los sindicatos. Solicitamos a la auditoría de la Caja, a la Contraloría General y a los diputados de la Asamblea Legislativa procedan a investigar una contratación administrativa de servicios que se hizo de una manera, para nuestro criterio, muy sospechosa, muy apresurada, porque se hizo en tiempo muy corto, con poca transparencia, ¿verdad? Donde se aprueban 12.600 millones de colones para la contratación de servicios privados, ¿verdad? Esto, lógicamente, lleva una serie de trámites, ¿verdad?, por el SICOP. La Unión Nacional de Empleados de la Caja menciona que esta contratación tiene una serie de anomalías. Aprovechar la emergencia que se definió en la Junta Directiva para proceder a comprar estos servicios. No necesariamente eran solo para eso, se podían extender los horarios con el personal que había, etcétera, etcétera. Pero aquí queda exclusivamente que esto va para la contratación de servicios privados. El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas también interpuso la denuncia sobre esta licitación ante la Contraloría. Siempre es muy importante entender la crisis que atraviesa la Caja, el impacto que puede tener para los asegurados. Hemos visto ya estos casos, pero también es importante darle el contexto correcto y qué es lo que va a pasar y de aquí en adelante qué más se puede hacer. Porque creo que usted y yo posiblemente estemos muy de acuerdo en algo, que la Caja es quizá una de las joyas que hay que proteger. Y no hay duda de la seguridad social, pero también es cierto que nos queda debiendo la seguridad social y eso tenemos que entenderlo. Vamos a conversar con el doctor Mario Alberto Quesada, el expresidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas de SINAME, a quien le agradecemos que nos acompañe. Doctor, gracias por estar acá. A usted, Douglas, por favor, por este espacio para poder entender un poco lo que está sucediendo. Es que de primera entrada, doctor, la gente lo que dice, los asegurados, es de esto me está impactando demasiado, no tengo la cita, no me atiende un especialista. Comentábamos ayer el caso de un muchacho en Punta Arenas que 2 sicarios le pegan un par de balazos, 4 balazos, y no había un especialista en el Monseñor Sanabria, se lo tuvieron que llevar a otro centro médico, un centro médico privado. ¿Qué está pasando, don Mario? Vamos a ver, esto termina siendo un deterioro paulatino de la seguridad social que ya lo vemos como una crisis. En los últimos 5 años, 370 especialistas han salido de la seguridad social y cada especialista que se nos va de la seguridad social significa un paciente que se deja de ver, que se deja de atender. Las listas de espera han crecido, lógicamente el COVID afectó en ellas, pero veamos que en esta administración sigue aumentando ese fenómeno. ¿Por qué? Porque no crecemos en capacidad instalada, tenemos los mismos hospitales de hace muchos años, los proyectos que van en camino nacen ya deficientes. Ojo, Punta Arenas se nos cayó en el 2012 de un terremoto, sí, y nos vamos a felicitar, acordate de mí que se van a felicitar los grandes figurones cortando cintas 12 años después por inaugurar el hospital nuevo. Que ya viene la inauguración de ese hospital. 12 años de ese hospital caído, Cartago completamente en el suelo, y vamos, los siguientes proyectos que vienen como Guapiles, que es un proyecto que en este momento viene con menos camas que las que ya tiene Guapiles en este momento, vea qué grave, con un 50% más de la población y quieren que agreguen Siquirres y otra área adicional. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final de cuentas en ese aspecto? Al final de cuentas en este aspecto lo que va a suceder es que al haber mayor demanda de servicios con una menor oferta, sigue creciendo
la complejidad en esto. Entonces, Doctor, listas de espera que aumentan claro, y demás. Y esa es una historia que creo que ya la hemos venido escuchando ahora, porque mucha gente, y uno lo ve en las redes sociales, y dicen, bueno, es que los médicos están pretendiendo ganar salarios millonarios. Y por ahí Otto Guevara lanzó una lista con los salarios millonarios de 16 millones, dicen. ¿Eso es cierto, doctor? ¿Usted nos puede aclarar cómo va a quedar si la Caja accede a esta negociación para que ya los médicos especialistas sigan atendiendo jornadas extraordinarias? ¿Cómo van a quedar, doctor? Gracias. Mira, es muy interesante ahora que me estás hablando de don Otto. Don Otto Guevara tiene una manera muy polémica de presentar las cosas. Recordar que también tiene ahí un par de pendientes a nivel judicial por falsedad, alguna situación pendiente. Ya de don Otto no me extraña nada, más que no está presentando los datos como son. Tenemos que recordar que tenemos dos situaciones que nos han pegado, si quieres llamar, en la parte salarial de los médicos, sobre todo los más jóvenes. La ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que nominalizó todos los salarios del sector, y la ley de empleo público. Entonces tenemos, por ejemplo, en este momento, 140 médicos que están pegados con un salario de 1.450.000 pesos. 140 médicos especialistas. Sí, te voy a hablar de diferentes bandas, ¿ok? Que son los de la ley de fortalecimiento, perdón, de la ley de empleo público. De empleo público, sí. Tenemos 850 médicos especialistas que están pegados en una franja de 0 a 10 años que fueron afectados por la ley de fortalecimiento, que nominalizó todos los elementos porcentuales, que van a estar ganando entre 1.200.000 a 1.700.000, y aún peor, no son sujetos de eventualmente hacer un cambio salarial con el salario global, porque están pegados en este otro sistema. Luego tenemos otra franja, que son los médicos de 10 a 20 años de estar en la institución, que probablemente anden en una franja de unos 2 millones a 2 millones y medio aproximadamente. ¿Qué es lo que muestra don Otto? Don Otto muestra un pequeño grupo de médicos que fueron congelados por la ley de fortalecimiento cuando tenían 30 años de trabajar a la Caja. Ahí normalmente la 6836, que era la ley que regía para estos profesionales, era progresiva, entrabas con un salario de 1.400.000, 1.300.000 y terminabas después de 30, 35 años con un salario de 3,5 millones. Ojo, salario. Ahora viene la otra parte que don Otto, pues no es que enmascara, es que desconoce o engaña. No sé, yo espero que sea de que desconoce. Porque cuando hacen disponibilidades, por ejemplo, las disponibilidades médicas son un porcentaje fijo de un salario base, un 20 y pico y resto del porcentaje para entre semana y un 30 y pico de fin de semana. O sea, un servicio, yo soy jefe de servicio de cirugía reconstructiva del Hospital México, tiene aproximadamente un presupuesto de 9.5 millones de colones por 3 meses, por 30 días de un mes, perdón. Eso implica, bueno, un funcionario no puede hacer, y no hace 30 días, que cuando vos ves un salario de 10 millones, de 15 millones, o a veces hasta 16 en remuneraciones de jornadas extraordinarias, es porque no es infrecuente que recursos humanos en algunos hospitales te atrasen 3, 4, 5 meses los pagos, y cuando te los pagan de un solo tiro. O sea, entonces esos casos estamos hablando de salarios que se van acumulando de alguna manera porque no los pagan en el tiempo que corresponde. Correcto. Ahora, doctor, para ser claro con la gente, ¿cuál es la afectación que estamos teniendo ahora tras la decisión de que los médicos especialistas no laboren en jornadas extraordinarias? Concretamente, ¿cuánto hablamos de qué cirugías, qué tipo de especializaciones? Vea, qué interesante. Normalmente después de las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana, acordemos que yo no hago guardias, yo hago disponibilidades, pero los muchachos que hacen guardia entre las 7 de la mañana de un día salen a las 4 de la tarde de su jornada ordinaria, y de 4 de la tarde a 7 de la mañana su jornada extraordinaria, donde solamente ven emergencias. Ese paciente que no puede atenderse, darle más tiempo. Hay dos tipos de emergencias: las emergencias inmediatas, por ejemplo este joven baleado, que también seamos muy claros, dentro de la defensa de los derechos laborales, somos médicos ante todo. Jamás le vamos a dar la espalda a el derecho más sublime, que es el derecho a la vida.
parte de la estrategia fue también dar espacios suficientes para que esa atención se diera. Y se está dando. Pero hay otras emergencias que son relativas. Vamos a ver, no es que una fractura de tobillo no sea importante, no verle rápidamente, pero que pasen 12 horas o un poco más, pues varía. Entonces, ese tipo de atención es la que está siendo más afectada. ¿Y de cuántos estamos hablando, doctor? Mira, es que todavía con números exactos no los tenemos, porque eso los tiene la caja. Pero sí ya sabemos que si previo a esto ya teníamos un colapso por el negligente actuar de la presidenta ejecutiva de la caja y algunos directivos que le entran en ese jueguito, ya en este momento con 4 días de no querer negociar, Douglas, y eso es muy importante. Nosotros el lunes pasado tuvimos la última reunión con alta gerencia que fue en las instalaciones del sindicato a las 2 de la tarde el 1 de abril. Luego a las 6 de la tarde, cuando nosotros nos dijeron que esos planteamientos que llevaban tenían autorización de junta directiva, dijeron es que tenemos que esperar a que el jueves criterio técnico de dirección jurídica nos digan si son apropiados. Ojo, 4 días han pasado y doña Marta Esquivel nos tiene totalmente frenadas las negociaciones y comentarios. Hoy, ¿pero por qué lo tiene frenado, doctor? Eso habría que preguntarle a doña Marta y a su grupo técnico. Pero yo no entiendo, es que vamos, cuando usted está haciendo una negociación o está comentando sobre una situación, sobre todo que es crisis, agárrala ya. O sea, si yo tengo un paciente que se me está muriendo porque es crítico, yo no me separo del paciente hasta que esa vida se salve. ¿Qué pasa con doña Marta? ¿Qué pasa con su grupo técnico en junta directiva, que es la responsable directa, que tiene frenadas las negociaciones por 4 días? Ojo, 4 días tomando que hoy es jueves y mañana no sabemos qué va a pasar y viene fin de semana. ¿Qué riesgo? Pero claro, pero estamos hablando de una negociación que se empezó a trabajar, o por lo menos se empezó a conversar hace 8 meses. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque, a ver, hay 2 denuncias planteadas, uno por el sindicato que usted representa, en la Contraloría, justamente por esta compra que quiere hacer la caja de 12.000, casi 12.600 millones de colones a servicios médicos privados, médicos quirúrgicos, para atender las emergencias o, bueno, en este caso las operaciones que se requieren. ¿Ustedes por qué lo plantean? Porque la gente podría decir, tras de que están en huelga, entonces también quieren obstaculizar, digamos, si se quiere, este proceso de compra a entes privados. Ok, ante todo, primero, no estamos en huelga. Lo que se está es no aplicando las jornadas extraordinarias apegados a ley, que eso ha sido lo más complejo para ellos. Ustedes pueden optar por no trabajar en jornadas extraordinarias. Como cualquier trabajador. Igual yo lo puedo hacer. Exactamente, ese es el punto. Pero al final viene lo siguiente. Primero, jamás satanizar lo que son las sanas relaciones público-privadas. O sea, yo completamente estoy claro que la empresa privada es un motor generador de riqueza y que es un soporte. O sea, ¿quién hace los hospitales si no es la empresa privada? ¿Quién da equipamiento? ¿Quién da insumos? Entonces, eso jamás lo quiero satanizar. Lo que pasa es que en esta administración, y ya vemos que no solamente en la administración, sino en la administración de doña Marta, son 4 veces que ya nos han, 3 o 4 veces que han hablado de situaciones de emergencia. Recordemos que para declarar una emergencia, primero que la Caja Costarricense de Seguro Social no tiene ninguna normativa aplicable, que eso es muy importante. No sabemos todavía de dónde se rebuscaron esa situación de emergencias para saltarse lo que es una licitación, porque tiene todo un concepto licitatorio. ¿Ustedes se creen que el gobierno y la Caja está saltándose una licitación para ir a comprar directos servicios privados a entes, evidentemente, empresa privada? Bueno, en este caso particular, tomando en cuenta la pseudo autonomía, porque al final de cuentas, si vos tenés 3 directivos que son de gobierno, pues no es una autonomía totalmente real, pero digamos que en esta autonomía, pues la directriz viene de su presidencia ejecutiva. Ahora, ¿qué es lo peligroso de todo esto? Recordemos que, y lo dice muy bien el criterio de la jurídica de la Caja, para que un acto sea una emergencia, tiene que ser imprevisible. Esto lleva más de 8 meses de estar trabajándose, y más aún, Douglas, y esto es muy importante que lo sepamos. Cuando más de 2.500 médicos dicen no vamos a hacer jornadas extraordinarias a partir del 1 de abril, eso fue desde febrero. O sea, pasó un mes en el que sería terrible pensar que no se dieron cuenta. Eso sería muy terrible. Y sería más terrible que se hayan dado cuenta y que un miércoles santo
de 3 a 6 de la tarde se saque remangado un cartel licitatorio urgente, casi a la medida de 3 horas, con 12.000 millones de colones, cuando hemos pasado escuchando una perolata de casi 2 años diciendo, doña Marta, no hay plata en la caja. Entonces, bueno, dicen que está quebrada la caja. ¿Está quebrada o no, doctor, la caja? Pues ningún estudio actuarial lo ha definido así, todo lo contrario, hablan de un superávit en este año a nivel institucional, esto sin tomar en cuenta que la vergonzosa deuda del Estado con la caja, que son miles de billones de colones, no la han pagado. Bueno, hasta un periódico de circulación nacional que fue muy cuestionado pagó, y el gobierno no ha pagado. Vamos a tener algunas preguntas, algunas son duras, otras no, doctor, pero usted está aquí justamente para conversar eso. Dice Alonso Quimo, que trabajen a la misma velocidad que en las clínicas privadas, por ejemplo. Claro, sería muy interesante. Recordemos que, por ejemplo, para el 2021 la caja vio 15 millones de consultas. Es que tenemos que entender eso. Insisto, jamás satanizar lo que es la empresa privada, pero la complejidad de la consulta en empresa privada, inclusive vayamos al INSS, maravillosa institución, pero si se te acabó el seguro, tienes que irte. ¿Y para dónde vas? Para la caja. La caja tiene que ver todo, tiene que ver el asegurado, tiene que ver los asegurados por el Estado, tiene que ver el total de la población costarricense y la flotante. Es muy difícil ver eso cuando vos, por ejemplo, el Hospital México tiene una área de atracción de 2.5 millones de costarricenses. Entonces, si a eso le agregás una infraestructura totalmente cerrada desde hace 2 años, que tenemos menos camas que en 1970, que tenemos una población que se duplica, cada vez menos especialistas, quirófanos que no tienen personal para trabajar, solamente el México tiene 10 a 9 quirófanos de ese edificio tan hermoso que tiene al frente, que no los podemos llenar porque no tenemos personal para llenarlo. Entonces, uno entiende ese desazón, pero es lo que te vuelvo a decir, esta es la cara que se ve, pero la responsabilidad viene desde Junta Directiva. Dice Romar, doña Marta está poniendo en orden la caja, siempre ha sido una piñata para unos cuantos. Y pues me encantaría que fuera eso. Vieras que yo en ese respecto tenía muchas expectativas desde el inicio, pensando en que no habían deudas políticas en ese aspecto. Pero es que listas de espera igual, servicios de emergencia saturados, respeto opiniones, pero no se ven. No son solo las palabras, son hechos, y los hechos no se ven. Ahora, ¿qué le dice usted a los asegurados también, doctor? Porque obviamente todos están esperando que algo ocurra y que finalmente se pueda negociar y que finalmente pues la gente siga recibiendo la atención que se merece. ¿Usted qué le dice a sus asegurados? Aquí tenemos que tener algo muy claro. Si nosotros no logramos retener a nuestro recurso médico especializado, en el cual duramos de 9 a 15 años formando, Douglas, la vez pasada sacamos cuentas que el país ha perdido prácticamente 2.000 años de formación académica con estos 370 años, 370 especialistas que se han ido. O sea, si nosotros sumáramos los años de formación, casi que nos iríamos a los tiempos de Cristo. Eso es terrible, tenemos que entenderlo. Cada vez que perdemos un especialista, perdemos una oportunidad de atención. Perdemos un profesor universitario, porque acuérdense que también son los especialistas los que forman especialistas. Yo tengo el orgullo de en este momento ser subdirector del programa de especialidades médicas de la Universidad de Costa Rica, el programa de posgrado más grande del país. Somos 1.400 tutores, que les digo, de ese porcentaje, 80% son ad honorem, no cobran un quinto por formar especialistas, y de los que tienen algún tipo de remuneración son de un 32avo a un 16avo de salario, para que saquen más o menos cuentas de lo que es esa situación. Y estamos formando en este momento más de 900 residentes. Ya la formación no es el problema, es que la caja ha sido una pésima retenedora. No podemos obligar a trabajar a una persona donde no está bien. Pero es un tema administrativo, por lo que escucho también. Pues obviamente. Don Mario, vamos a ver. Dice don Mario que nadie deja solo a un paciente que está mal o está a punto de morir, excepto que sean las 5 de la tarde y les toquen irse y finalice el turno, por ejemplo, dice Lucho Ramírez. Claro, don Lucho, vieras que esas son
habría que hacer una novela que se llame Lo que callan los médicos. No es infrecuente cuando los muchachos se quedan después de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Yo soy jefe de cirugía plástica reconstructiva del Hospital México y soy orgullosamente diciendo que tengo muchachos formados en microcirugía, muchachos que han pasado 17 años formándose, que han con su esfuerzo ido a países como España para formarse en microcirugía, que no se les paga una extra, que comienzan a las 7 de la mañana con los equipos de otorrino a quitar un tumor que es media cara, luego agarran de la espalda o de la nalga un pedazo de músculo y piel con un sistema microvascular, le hacen la reconstrucción completa y terminan a las 12 de la noche y no cobran un quinto. Sí. De verdad que mucha gente no sabe los esfuerzos que se hacen, pero nada. Y vamos a ir contestando así puntualmente, ya estamos sobre la hora, pero esto siempre es importante, doctor, porque la gente quiere entender todo el contexto. Dice José Luis Alfaro, dice Douglas, no caiga en su diálogo amarañado, lo están diciendo. Solo piensan en su propio beneficio, basta con ir a un hospital para ver la ineficiencia en horas para ser atendido, por ejemplo. Claro, es que volvemos al punto. Cuando de repente no es infrecuente, normalmente se supone que uno debería ver 4 pacientes por hora subsecuentes o 1 nuevo y 2 subsecuentes. Douglas, qué difícil que te sentes en mi escritorio, yo abra la computadora, entre al EDUS, te pregunte, don Douglas, ¿qué es lo que tenés tal cosa? Bueno, pues ya, ya, vamos a la camilla para revisarte. Ok, perfecto. Douglas, vente para acá. En 15 minutos, muchas veces también con recargos, se ven 5 o 6 pacientes en esa misma hora. Aquí hay una situación que es una saturación de servicios. A mí me encantaría verlos a ustedes media hora, 40 minutos y poder hablar más profundamente. Pero el sistema perverso no lo permite. Sí. Tenemos que mejorar esa condición. Y es un círculo muy vicioso porque dice, por ejemplo, Raquel Brenes, no se puede generalizar, pero el trato que dan muchos médicos es súper grosero en todos los hospitales. Dice por acá Josué Benavides, Douglas, menciónele la complicidad de no otorgar plazas nuevas para especialistas. Ellos son los primeros en obstaculizar en el colegio. ¿Eso es cierto? Bueno, esa es una cosa muy importante. Ajá. En el 2015 fui parte de un grupo que trabajamos bajo la misma situación, porque las plazas de especialidad la da la caja. Punto. Nada más. En aquel momento daban 150 plazas por año. Solamente existía la Universidad de Costa Rica. Y era la misma perolata. Entonces, logramos que aumentaran a 300 plazas por año en el 2015 con esa gestión. Llegando al 2017, la Universidad de Costa Rica tener más de 1,000 especialistas. Cuando se abren las universidades privadas, que bienvenidas sean, no fue que se abrió más el abanico de formación. Son las mismas plazas, nada más que divididas en más comensales, llamémoslo de alguna manera. Así las cosas, las plazas se llenan en su totalidad. Normalmente en primera, segunda o tercera convocatoria en un año. ¿Qué implica esto? Las plazas que se abren son las que las cajas definen en cantidad y cualidad. Yo ocupo 20 neurocirujanos, no sé, 30 anestesiólogos y demás. Eso es algo que uno ha escuchado y yo he escuchado, pero ve que las plazas las abre la caja. Y ve qué interesante, ¿quién forma a los especialistas? Los mismos especialistas. Claro. 1,400 especialistas es el programa de especialidad médica de la Universidad de Costa Rica, de los cuales 80% ni siquiera cobran un quinto. Es que eso es nada más. Es mejor que informarlos de esta manera, claro, para que esta teoría de conspiración no siga avanzando. Dice Gustavo Macís, esta administración de la caja solo vende humo y el hospital de Cartago. Por ejemplo, dice por acá... son muchos, dice, uy, qué trabajo, casi tienen la tableta acetaminofén en la mano, porque esto siempre es bien complejo, doctor, porque al final se trata de que todos recibamos una atención de primer mundo, y creo que la caja ha hecho cosas maravillosas, y que todos queremos que la caja siga siendo un baluarte de la seguridad social, pero cada vez vemos más deterioro en la atención, en los servicios, en la administración. ¿Cómo convencer a la gente? La gente está enojada. Los pacientes, los usuarios estamos muchas veces enojados con los servicios que da la caja. Claro, y tienen que ser mejorables, Douglas. O sea, somos un pequeño gran país que se atrevió a soñar en grande en el siglo XX. La caja es un sueño inmenso. Fuimos una copia inicialmente de un servicio social, de un servicio de salud chileno. Copiamos el sistema chileno, lo mejoramos y lo perpetuamos. Somos el segundo mejor sistema
de salud de Latinoamérica, solamente mejorado por Uruguay. Somos el tercer mejor sistema de salud del continente, solamente superado por Canadá. O sea, estamos sobre el sistema gringo de salud. Somos un ejemplo en el mundo. Hasta hace poco teníamos una sobrevida de más de 83 años. Sí, peligroso en esos últimos 2 años, hemos caído. Hay algo que hay que analizar ahí. Lo que implica esto es que somos un sistema de salud muy bueno, que no ha sido logrado hasta la fecha por pésimas administraciones quebrantarlo. Tenemos que mejorarlo. Precisamente esta lucha viene por ahí, porque de verdad tenemos un ejército inmenso de personal de salud que está día a día manteniendo los estándares de salud que tenemos. Bueno, lo que pasa es que ya la tela fue evidente, pero también hay un grupo, doctor, que va uno a una atención y lo tratan a la patada, y eso también es cierto. Vea usted los casos de violencia obstétrica. Es impresionante lo que está pasando ahí. Doctor, para dejarlo, porque sé que también la agenda está bastante intensa. ¿Cómo va a ser cuál es la expectativa de ustedes con respecto ya a retomar alguna conversación? Ya hay 6 propuestas salariales, no recuerdo cuántas. ¿Cuándo esperan ustedes que la Caja les dé alguna respuesta para que ya esto se normalice? No sabemos, Douglas, eso es lo más atemorizante del asunto. Desde el lunes no tenemos ni siquiera señales de humo. No se nos ha llamado por absolutamente nada. Nuevamente utilizo tus cámaras y este objetivo para decir lo que hemos dicho siempre: estamos abiertos al diálogo. El movimiento es grande, el movimiento es fuerte, el movimiento amerita y necesita que logremos retener al médico especialista para dar una mejor atención, pero parece que doña Marta lo entiende diferente. Parece que doña Marta, la manera de negociar, porque ya hemos sido 2 veces judicializados, una ante la Sala Cuarta, otra ante un tribunal de trabajo, hasta el momento parece que no tiene mayor arraigo, ni creemos que vaya a tener arraigo. Eso no es negociar, doña Marta, eso no es negociar. El método tico es sentarnos a conversar y arreglar las cosas. Hemos estado 8 meses pacientemente esperándola. Hemos estado 1 mes totalmente dándole un aviso de que ya hay que ponerle una fecha, y ya se vino ese aviso. Ya estamos comenzando a ver, desafortunadamente, un impacto, una afectación que no está bien ni para el país, menos para los usuarios. Cada palo va a aguantar su vela, eso estoy clarísimo, pero aquí hago de una vez un traslado de responsabilidad inmediata. Por falta de diálogo de la Junta Directiva y su cuerpo gerencial, lo que pueda suceder es responsabilidad directa al no querer dialogar. Pero estamos hablando de vidas humanas, doctor. Por eso volvemos al punto, Douglas. Finalmente, siempre hay realmente atención en el inmediato. El problema aquí va a venir siendo el colapso que se están dando en los servicios de emergencia por esa no atención a las emergencias no inmediatas. Ya de por sí volvemos. Si antes las podíamos hacer en la noche, para no hacerlas en el día, porque en el día ya teníamos una lista de espera que se está aumentando, pues es complicado. Y de verdad, Douglas, aquí sucede algo que yo todavía no entiendo. Yo nunca he entendido cómo un diálogo, como lo han expuesto la Junta Directiva, doña Marta y su grupo gerencial, se hace 4 veces en un mes, con horarios de oficina de 2 horas. Eso no es un diálogo. Eso es básicamente empujar a un sistema, y a veces nos lo han dicho, que probablemente seamos un chivo expiatorio para terminar de empujar a la Caja a una privatización. Yo espero que eso no sea, que solamente sea una administración negligente, espero yo. ¿Usted tiene, digamos, de alguna manera señales de que se quiera privatizar concretamente la Caja? Desde hace tiempo se viene planteando eso, y si ustedes piensan, hay veces que se habla que eso es una conspiración, que son esas teorías de conspiración, pero es que Douglas, hay 2 cosas que uno puede entender acá: o solamente estamos en manos de una administración totalmente negligente porque no conoce su actuar, y decía Carlos Alvarado en algún momento, lo único rescatable que diría yo de ahí, el primer acto de corrupción que hace un funcionario es tomar un puesto del cual no estaba capacitado. Esa puede ser otra, pero es que si no es eso, la otra opción que podría ser valedera siguen siendo tesis. Pero es una alusión a doña Marta Esquivel. Yo hablo de Marta Esquivel porque es la responsable directa, ella es la presidenta ejecutiva.
Eso es como qué pasó ahora con el señor ministro de Obras Públicas y Transportes. ¿Acaso que el señor ministro es el único de cartelera que es responsable de las cosas que hayan pasado ahí? No, posiblemente no, pero es la cabeza. Es realmente la que toma las decisiones. La presidencia ejecutiva de la Caja es la que toma las decisiones, la que revisa la agenda. Ahí hay una responsabilidad muy grande. Lógicamente luego puede venir una responsabilidad compartida. Ya eso lo veremos, pero es la cabeza visible. Yo creo que en afán de todas estas discusiones y en el contexto, creo que todos tienen una responsabilidad. Correcto. La administración, los profesionales también, los médicos, el personal de salud en general, nosotros como usuarios también, si se quiere, porque nos han dicho tanto de la salud preventiva y no hacemos nada. Y entonces se nos acumulan las enfermedades y cuando ya vamos al hospital ya es muy tarde. Y creo que esa discusión tiene que ser abierta, tiene que ser objetiva y tiene que sentarse todo el mundo a discutir realmente el modelo de seguridad social que queremos. ¿Queremos fortalecer la Caja? Perfecto. ¿Queremos privatizarla? Pero que se den las discusiones con la transparencia que siempre este país debería poner sobre la mesa. Correcto. Y yo no sé por qué nos cuesta tanto, doctor. La verdad es que si uno sabe que ya hay intenciones en privatizar la Caja, pues que lo digan abiertamente, pero no pasa nada. Y entonces seguimos con este pleito y los perjudicados, desgraciadamente, somos la gente que está viéndonos ahorita, los asegurados, que tenemos que esperar años para una cirugía o en el peor de los casos, que desgraciadamente ocurre es que la gente se muere esperando la atención médica, doctor. Hay un punto muy importante, Douglas, que yo no sé si la gente recuerda en una de las ruedas de prensa cuando iban a hablar de la ruta de la salud, doña Marta dijo textualmente que la Caja no debería ser universal, que es el principio fundamental de la Caja, universalidad, equidad y solidaridad, además de los otros criterios. Pero universalidad significa que nosotros como costarricenses, el que tiene mucho aporta mucho, el que tiene poco aporta poco, el que no tiene nada no aporta nada. O gente que tiene mucho y tampoco aporta, porque bueno, también puede suceder, pero ve, no puede Douglas, pagar, pero no le dan interesante. atención. Yo siempre pongo el caso de Blanca, ¿te acuerdas? Blanca fue la trasplantada cardíaca de hace muchos años. Es la mujer con un trasplante cardíaco más longeva en la historia del mundo. No tenemos tantos trasplantes como Estados Unidos, pero logramos que una mujer viviera más de 20 años con un corazón ajeno. Eso tuvo un costo social enorme, pero Costa Rica lo ve como una inversión social. Siempre he visto esa inversión social. Desde el momento en que se dijo que la Caja debería dejar de ser universal, yo hasta que me hice un puño. Eso implica que no habría solidaridad por todas las colonias migrantes, con el adulto mayor, con la niñez, con todas esas personas que no pueden pagar un seguro por una condición de pobreza extrema, que ese es el seguro por el Estado. Bueno, eso es peligrosísimo. Es que esas son las discusiones que ojalá uno tuviera estos espacios para traer a todas las partes y también discutir frente a frente, porque digo, hay que ponerle los puntos, digo yo, al cascabel al gato, porque si no vamos a seguir dando vueltas en el mismo tema. Muchas gracias, doctor, gracias por acompañarnos. Así que, pues, nada, seguiremos conversando mucho más de estos temas, siempre con la apertura y con la transparencia, que me parece que eso siempre es importante. Doctor Mario Alberto Quesada, del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Muchas gracias, doctor. José, gracias. Bien, continuamos con más tema, mire, de la Contraloría. Vamos directo a Contraloría ya. Vamos. Bueno, ahí está. Vamos a la reforma. Doña Pilar, nunca a mentir. Esa no es una forma viable de trabajar para la Contraloría. Vamos de inmediato con Catherine, porque Catherine, yo no sé, pero que a uno le digan que es un mentiroso, le puede doler, pero es que dice que la verdad peca, pero no incomoda. Digo, más bien, que incomoda bastante. No peca, pero incomoda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el Congreso? Esa relación entre doña Pilar Cisneros, doña Marta Costa, está tensa. Yo casi que veo que se hace así, y se hace un circuito, y entonces empieza a echar mucho humo. Cuéntenos usted. Definitivamente, Douglas, el saludo para usted y para los amigos televidentes. Se sabe que desde el inicio de este mandato, pues las diferencias entre la Contraloría y, bueno, la Contralora directamente y Pilar Cisneros, que es la diputada oficialista, pues esa relación ha estado bastante difícil que funcione y pues lo hemos visto en diferentes comisiones, Douglas, y es a continuación donde ustedes van a ver un resumen de las principales diferencias que han tenido. La Contralora aquí se atreve a venir a mentir descaradamente. Yo no vengo, doña Pilar, nunca a mentir. Round 1, 2.
La verdad es que ya perdimos la cuenta, pero lo que sí sabemos es que los roces entre la diputada oficialista Pilar Cisneros y la Contralora de la República, Marta Costa, son constantes y sí, muy intensos. Pero no encuentra nada inconstitucional en poder hacer arrendamientos sin licitación y sin concurso a privados, como ha venido ocurriendo por años de años, ¿verdad? Eso sí a usted no le preocupa. Dedo de la propia ley, ¿qué van a regular después? Es a dedo desde ahora. Entonces, es nada más para responder a la pregunta que después se pueda regular. Pero ¿cómo lo van a regular si ya la ley dice que es contratación directa? Ha llevado a que doña Pilar y diría yo todo el gobierno haya intentado vender o construir una narrativa de que los temas de pesos y contrapesos que mucho le corresponden, por ejemplo, a la Contraloría General de la República y que son propios de cualquier sistema democrático, más bien son obstáculos para poder hacer y deshacer a voluntad de gobierno en una enorme cantidad de temas. Estamos en una fase de organizar el proyecto, determinar el proyecto, pero la señora que está ahí sentada le dijo a la ministra, no, usted no puede seguir, se para aquí. Me reservo el resto del tiempo, gracias. En torno a los temas en los que difieren, son varios, no necesariamente giran en torno a Ciudad Gobierno. La Contralora aquí se atreve a venir a mentir descaradamente, por ejemplo, cuando dice, primero que no va a haber concurso, falso, usted lo sabe perfectamente bien, va a haber un concurso internacional y nacional, dice que no va a haber un plazo, falso. Yo no vengo, doña Pilar, nunca a mentir a ninguna comisión ante la autoridad de ustedes. Esa no es una forma viable de trabajar para la Contraloría, porque yo cumplo con el deber de probidad. Yo no miento, doña Pilar. Pero, ciertamente, los últimos mandatos no se había experimentado una oposición a la Contraloría de esta manera. Ayuda a la verdad a construir acuerdos y también, diría yo, significa un deterioro, diría yo, en el tema del tema de pesos y contrapesos propio de cualquier sistema democrático. Pero finalmente, ¿qué efecto tienen estos choques entre la diputada y la Contralora en los temas país? Reciente, te puedo decir, los últimos 20 años quizá, no recuerdo yo una confrontación tan fuerte con parte de la Contraloría General de la República. Sí, por ejemplo, quizá en algunos momentos ha existido pues un tema con la Sala Constitucional que ha tenido enfrentamientos muy fuertes con la propia Asamblea Legislativa por su extralimitación de funciones, por quizá pecar de no autocontenerse en ciertas decisiones. Debe aplicar el artículo 67 que tiene un procedimiento que obliga al avalúo, al estudio. ¿Es la excepción o es la regla? Y que se ajuste. ¿Es la excepción o es la regla? Es la excepción, usted lo sabe perfectamente bien. Ahí teníamos el resumen de algunos de esos encontronazos que sí han sido bastantes, Douglas y amigos televidentes, en Asamblea Legislativa, y que, como bien explicaba, pues el politólogo realmente pues no le hace mucho favor al tema de los temas país, precisamente, que se tienen que que tienen que avanzar realmente en ser soluciones y no un problema más que se discuta dentro de las comisiones. Ahora bien, siempre hablando de temas legislativos, recordemos que pues este miércoles, estuvo en comisión Fernando Naranjo, quien fue el director de Aviación Civil y quien trajo algunas respuestas que esperaban los diputados con respecto a este contrato que le costó la cabeza no solo a él, sino también al ahora exministro Luis Amador. Escuchamos a continuación lo que dijo en esta comparecencia. La destitución de Luis Amador ante dudas sobre su proceder en el contrato de reparaciones en el aeropuerto de Liberia dejó muchas preguntas en el aire, mismas que solo sus protagonistas pueden aclarar, y es por eso que los diputados recibieron en comparecencia a Fernando Naranjo, quien fue destituido como el director de Aviación Civil. Una de las preguntas fue si sabía o no Amador sobre el oficio que decía que no existía un nexo causal entre la tormenta tropical Bonnie y la pista, y que por tanto no debía declararse como emergencia. Le dijo a Luis Amador en ese momento cuando usted le entregó el oficio y le dijo, bueno, esas son las recomendaciones. ¿Recibió algún tipo de instrucción o algún mensaje?
El mensaje de respuesta fue que ve que no comparten el nexo de causalidad y seguimos adelante. Obviamente tuvo que haberse reunido, tuvieron que hablar de ese oficio y todos desconocían de ese oficio. Entonces hay que ver las actas también de esa comisión para ver si evidentemente hay un conocimiento real de ese oficio. Comisión Nacional de Emergencias dice que no y Dirección Nacional de Aviación Civil en ese momento dice que se lo comunicó su superior, cuando la ley dice que tenía que comunicárselo a la comisión como el ente ejecutor y si no había respuesta a la Comisión Nacional de Emergencias, tenía que ser al colegio respectivo, a la Contraloría General de la República o también a la Fiscalía. Y no fue así. Nacional de Emergencias dice que simplemente fue un vehículo para poder echar adelante un proceso que ya venía de aviación civil. Eso es lo que se llama pasarse la papa caliente, ¿verdad? Nadie quiere tenerla en las manos, pero va a haber responsabilidades de orden político, sí las va a haber, y de ahí vamos a tener elementos objetivos y subjetivos para mandárselo al Ministerio Público. Además, ¿en manos de quién estuvieron los términos de referencia? Los términos de referencia fueron diseñados por varios ingenieros de la Unidad de Infraestructura. ¿Quién específicamente habló del requisito de los 20 millones de los 20.000 metros cuadrados? Sí, ¿quién? El oficio, a ver, es que no me gusta... ¿Los pidió en una revisión de los términos de referencia algún contratista? Que yo sepa, no. ¿Nunca los pidió ninguno de los tres oferentes? No, señor, que yo sepa, no. El director o exdirector no fue claro en precisar de dónde vino el tema de los 20.000 metros cuadrados. Y eso es otro tema importante, junto con el monto. ¿Quién estableció que eran 40 millones de dólares? Esos dos factores, esos dos números, son llaves que abren puertas hacia pasajes más profundos de lo que fue este negociado. Voy a seguir insistiendo que don Luis venga físicamente a hablar aquí, que dé la cara, que no se esconda detrás de una pantalla. Con Fernando, el sabedor, pasó un documento amañado, pero el problema de los términos de referencia yo no los veo tan complicados. Yo creo que eso es un tema ya más de manejo de información técnica. El problema es cómo manejaron y modificaron los términos de emergencia, ¿verdad? Durante su audiencia, Naranjo incluso mencionó que la solicitud de emergencia habría salido del exministro Amador y que el presidente Chávez habría estado enterado del proceso. El jerarca superior, el exministro Luis Amador, fue el que nos convocó a una reunión de trabajo para... Entonces fue Luis Amador el que insistió en que se tenía que incluir dentro del decreto de emergencia. No sé si insistió en la palabra, pero, o sea, preparamos un documento que usted lo puede ver en CICOP, que está firmado por mi persona y por el exministro Luis Amador. ¿Estaba al tanto el presidente o tenía urgencia sobre estos temas? Efectivamente. Sí. O sea, efectivamente, hasta un acta de CETAC se manifiesta que hubo una reunión en Casa Presidencial y que se determinó la ruta a seguir para atender la emergencia. Queda claro que don Fernando debería haber pegado un grito al cielo más fuerte, ¿verdad? Haber dicho con mayor firmeza eso, o sea, en las diferentes instancias. Él dice ayer que él le informó al ministro. Bueno, entonces ya aquí lo que nos interesa saber es si el máximo jerarca estaba informado y no hizo nada. Es de preocuparse, porque entonces quiere decir que por lo que lo echaron, que dijeron que eran unas cosas de extranjera la medida y demás, sí, pero también él sabía que las cosas se estaban haciendo pésimamente mal e ilegalmente, ¿verdad? Al finalizar, los diputados acordaron enviar el acta de esta comparecencia al expediente de investigación abierto por este tema en Fiscalía. Hicimos también a Comisión de Guanacaste una moción para que la audiencia, tanto de la Comisión Nacional de Emergencias como esta que pasó, se eleve en actas y se lleve también adjunto al informe de la Fiscalía. Eso también, obviamente, sé que la Comisión de Infraestructura ya se abrió una investigación referente al caso y que nosotros como Comisión de Guanacaste vamos a apoyar. La Comisión de Infraestructura, aparte, también realizará una investigación sobre el contrato de reparaciones en el aeropuerto Daniel Oduber durante las próximas semanas, en donde estaría incluida la comparecencia de Luis Amador. Me llamó mucho la atención, Douglas y amigos televidentes, específicamente lo que mencionaba el diputado Francisco Nicolás, y es que la intención será que Luis Amador venga acá a Asamblea Legislativa y que no sea una comparecencia virtual. Tendremos que ver si realmente esto sucede, y recordemos también que todavía no hay una fecha exacta de esta comparecencia, Douglas, porque todavía, según me comentan fuera de cámara los diputados, la intención es llamar primero una lista de personas para recabar información y finalmente tener documentación y suficiente información para hacer esta audiencia. Totalmente, Catherine, va a ser muy importante porque el exministro Amador dice que él va a venir cuando lo llamen. Incluso dijo así: yo voy a ir cuando me llamen.
Sí. Entonces estaremos muy atentos de lo que aquí ocurra. Por cierto, ahora el tema de la Contralora, se me olvidó porque estábamos ahora con el tema de la caja, analizando un poco lo que está pasando con los médicos especialistas. El hashtag que tenemos preparado para que ustedes comentaran es justamente Contralora bajo fuego. Y opinaron, vea Catherine, si hay una opinión hoy amplia, nutrida, es justamente eso, si debe existir alguna conciliación o no entre Contraloría, Poder Ejecutivo, pero en este caso, obviamente, el pleito personalizado es con doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Porque es donde ha sido más candente la discusión. Sí. Entonces, vamos a ver algunos de los comentarios. Gracias por ambos reportes. Vamos entonces a compartir con ustedes, bueno, ustedes más bien compartieron con nosotros su opinión. Vamos a ver, Susi Barrientos dice, creo que si logran alcanzar un buen consenso y respetar las leyes tal como están hoy en día, se puede avanzar, dice Susi Barrientos. Vamos a ver otro más. Mari Pereira, siempre es necesario conciliar por el bien del pueblo, sin embargo, la Contraloría en este país deja mucho que desear. Se observa totalmente sesgada la función de la señora Contralora, dice Mari Pereira. Me gusta porque ustedes siempre tienen como opiniones muy equilibradas. Lía Valverde, lo más importante es que se pongan de acuerdo para el beneficio del país. Nada se logra si cada parte no contribuye para que los proyectos avancen, dice Lía Valverde también. Gracias por su comentario. Otro de los comentarios, Mario Alberto Rojas Cubero. El problema de la Contraloría radica en la cúpula de poder de los altos mandos. Está claramente corrupta, dice ahí, para cambiarle un poquito la escritura. Ricardo Umaña, esta me gusta mucho también de Ricardo, que alguien le explique al Ejecutivo el principio de legalidad, así comprende que solo puede hacer lo que la ley permite, no hay nada que conciliar, dice don Ricardo. Son muchas de las opiniones que ustedes siempre nos dejan a través aquí de Central Noticias y nuestras plataformas Central Noticias CR. Continuamos. Mire, una nueva denuncia por esta empresa Roy Inversiones, que tiene, por cierto, 3 denuncias ante la superintendencia, ante la SUGEVAL, la Superintendencia General de Valores, y no pasa nada. La verdad es que hoy hay un testimonio de una nueva víctima, una supuesta víctima, entregó 100 millones de colones y su plata no está. Karen Jiménez tiene el reporte. Yo, mijo, necesito que invierte un dinerito y le voy a dar el 10% más de lo que usted invirtió. Con esta propuesta, esta persona a la que llamaremos Juan, desde hace 2 años perdió 100 millones de colones. Pongo mi capital y lamentablemente durante algún periodo recibo dinero y de la noche a la mañana esta señora empieza a decir de que por el cierre de año de diciembre de 2022 está un poco lenta la recuperación de la cartera. El querer recibir dinero con solo hacer una transferencia es el gancho para que muchos caigan en la trampa. Ella hizo las cosas muy bien, no tiene un historial crediticio y no tiene nada a nombre de ella. Entonces el cobrar ese dinero por alguna vía legal es prácticamente imposible. Según el afectado, la empresa invierte el dinero de los inversionistas para realizar préstamos gota a gota. Decía era que hacía créditos, líneas de créditos a restaurantes, a personas y que pues su metodología de trabajo era cobrar diario. Esa es la metodología de trabajar de los famosos gota a gota, ¿verdad? Incluso sé que tenía extranjeros trabajando para ella de nacionalidad colombiana. Consultamos con la Superintendencia General de Valores, SUGEVAL, y la empresa Roy Inversiones cuenta con 3 denuncias, lo que lo hace entrar en un sitio de alertas. Esta lista, pues a las empresas que se incorporan son aquellas que se ha detectado que están haciendo algún ofrecimiento que pareciera ser un valor de oferta pública. Oferta pública se entiende, según nuestra ley, ofrecimientos a más de 50 personas. Entonces, si está haciendo ofrecimientos por internet, pues está haciendo un ofrecimiento a cualquiera que pueda llegar. Revisar los instrumentos de inversión que están ofreciendo y demás. Entonces, si constituyen este tema de inversión
violación entre en esta categoría de oferta pública. Y en estos casos, ¿qué medidas toma la SUGEVAL? Cuando son varias, pues sí se analiza el caso y según lo que se vaya detectando, pues incluso conversamos con el Ministerio Público para que empiece a tener las alertas de seguimiento y empiecen a estudiarlas. Vamos a tratar de acompañarlos en lo que se pueda, pero tener claro que son entidades que no son reguladas, no están dentro del marco de supervisión y la competencia, por lo que puedes tratar de acompañarlos un poco. SUGEVAL recomienda a todos los afectados interponer la denuncia por estafa ante la Fiscalía y así es más sencillo el apoyo de SUGEVAL. Después de que ocurre una violación, hay un protocolo que Costa Rica utiliza desde el 2011 y tiene que ver con 72 horas que son cruciales para la recolección de indicios. Pero Roger Espinosa tiene novedades sobre este protocolo. Adelante, Roger. Gracias, Douglas. Un saludo para usted y para los amigos televidentes que están observando Central Noticias. Bueno, y es que la preocupación radica en que en el 2023 se registraron más de 500 denuncias por violación. Entonces, eso quiere decir que prácticamente todos los días una persona fue violada en Costa Rica. Es por eso que las autoridades del organismo de investigación judicial están poniendo sus esfuerzos en que se conozca este protocolo que, como usted bien lo mencionó, son 72 horas cruciales. ¿Para qué? Para el tema de recolección de indicios, fluidos, etcétera, y también para la aplicación de medicamentos para evitar enfermedades de transmisión sexual, inclusive para ir combatiendo el SIDA de manera pronta, para que las personas afectadas por la violación pues no tengan ninguna complicación. Pero además de esto, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que está buscando precisamente que este protocolo sea una ley de la República para que haya una atención pronta, una atención prioritaria para estas personas víctimas de violación. Veamos esta información. Los delitos sexuales como las violaciones vienen en aumento, así lo dejan ver las estadísticas del organismo de investigación judicial. Los datos muestran que en el último año hubo más casos de violaciones. Según estas estadísticas, las denuncias por violación en el 2022 llegaron a 470. De estas, 229 personas afectadas fueron menores de edad y 242 mayores de edad. Mientras que para el 2023 los casos aumentaron a 503. De estos, 230 fueron menores de edad y 273 mayores de edad. Es por esta razón que desde el OIJ hacen un recordatorio para hacer conciencia sobre el protocolo de las 72 horas. Como parte de este protocolo, después de la toma, la denuncia y el abordaje por parte del trabajador social o el funcionario de la Oficina de Atención de Víctima, la persona ofendida será valorada por un médico forense. El médico forense va a hacer un examen físico de la persona para determinar las lesiones que presenta. Lo más importante es que haya una reacción pronta ante un hecho de estos, por lo que la principal recomendación es asistir a un centro médico. De suma importancia que la víctima acuda inmediatamente a un centro de atención de emergencias médicas si lo tiene a mano, algún hospital o si no bien a fuerza pública y que sea trasladado a un centro médico de inmediato. Así se establezca un tiempo máximo. El ideal siempre va a ser que la víctima sea atendida en la menor cantidad posterior al momento en que ocurrió los hechos. Pero ¿cuáles son los pasos de este protocolo? Primero es denunciar lo antes posible. También recomiendan evitar bañarse para no quitar los rastros de esta posible violación. No ir al sanitario para que los fluidos de la otra persona victimaria no sean removidos. Además, es importante no cambiarse de ropa. Y en el caso de las mujeres, recomiendan usar un protector diario para recoger esos fluidos. Es por esta razón que en la Asamblea Legislativa la diputada Rocío Alfaro impuso el proyecto 23.633 que convertiría este protocolo en una ley de la República, que busca darle prioridad a las personas que lleguen a un hospital luego de un caso de violación.
ante la realidad de las instituciones que tal vez no tienen los espacios adecuados o, bueno, la orden de priorizar, termina habiendo un proceso de revictimización. Pensemos en una persona que acaba de ser violada, la pasan a un hospital donde se tiene que aplicar el procedimiento, pero en emergencias no la pasan de primero porque en estricto sentido ya el evento sucedió. Pero es que también se busca con este protocolo evitar la revictimización de las personas afectadas en una violación. Así lo dejan ver desde el INAMU. La idea, digamos, de que en un mismo lugar puedan las instituciones ponerse de acuerdo y yo recibo aquí y usted la traslada y se recibe solo con una sola vez que haga el relato, todos nos servimos de ese relato. Esa puesta de acuerdo es súper importante para evitar esa victimización secundaria. Por ahora el proyecto de ley está siendo analizado en la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa para luego ser pasado al plenario. Bien, ya para finalizar, bueno, es importante comentar que precisamente lo que buscan con estos protocolos de atención inmediata es no revictimizar a la persona que tuvo esa agresión sexual. Entonces, de ahí la importancia de que todas las instituciones que están dentro de ese protocolo estén en la misma sintonía para darle precisamente la prioridad a las personas que hayan tenido alguna violación en nuestro país. Bien, por lo pronto, esta es la información que tenemos acá desde el Poder Judicial. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para Central Noticias. Esta es una historia que yo espero que a usted le cautive muchísimo, porque cuando estamos acostumbrados a que nos receten solo historias malas, noticias malas, creo que el país y Costa Rica merece algo diferente, y por eso es que nuestra línea es propositiva en ese sentido. Cristian Campos tiene este historión que le hemos denominado además Peregrino de Bondad. Así que adelante, Cristian, y ahorita comentamos un poco sobre este caso. Hola Douglas, saludos a usted, también saludos a todos los amigos televidentes en las diferentes multiplataformas de OPA. Douglas, a veces nos damos cuenta por las noticias que hubo un incendio, que hay una familia afectada, pero si no es conmigo, no me inmoto, no reacciono. La historia que vamos a presentar de Gabriel Sensi es una historia ejemplar que nos motiva a también movernos para ayudar al prójimo. 3 familias en el sector de Alajuelita, de Concepción de Alajuelita, no vivían en una sola casa, sino que tal vez se comunicaban. Son familia y tenía alguna comunicación unas de otras. Una se incendió y eso permitió, lamentablemente, que se quemaran las 3 casas. Pero le vamos a contar a continuación de qué trata esa historia. Veamos. No es una caminata cualquiera, es una caminata con sentido. El sentido de devolverle a 3 familias las casas donde vivían y que un incendio les arrebató hace un mes. Yo soy parte de las familias que fueron afectadas por el incendio acá en Alajuelita el sábado 2 de marzo. Al parecer inició en las casas de atrás, ya de ahí se propagó para el resto. Aparte del fuego, los vándalos llegaron a las casas siniestradas e incluso se llevaron lo que había quedado. Y eso fue lo que motivó a Gabriel Cecín a comenzar una caminata de bondad. La familia de Rivera Madrigal el pasado 2 de marzo perdió su casa y todas sus pertenencias en un incendio. Ahí viven 16 personas, 9 adultos y 6 niños. Y el IMAS los ayudó con 3 meses de alquileres. Sin embargo, es muy poco tiempo para ahorrar de nuevo el dinero. Entonces yo estoy caminando, ahora, recaudando fondos para ayudarles a devolverles su vida. El reto era enorme, caminar desde Paso Canoas en la frontera sur hasta el puesto de Conventillos en la frontera norte en el cantón de La Cruz, Guanacaste. Un reto grande que desde el principio Gabriel contó con el apoyo de toda su familia. Pero ¿cómo se definió esta cruzada? Bueno, yo hice una dinámica en redes sociales donde solicité a los seguidores que compartieran la noticia porque quería ayudar a alguien, de manera personal, ya sea una persona o una familia, y entre muchos mensajes que me llegaron, esta historia fue la que más me conmovió. Entonces los fui a conocer y una vez que los conocí, entendí de lo que se había pasado y la situación en la que estaban, decidí que con ellos era con los que quería colaborar y ahí empezó la historia.
Caminar desde Paso Canoas, ¿dónde comenzaste? Empecé en Paso Canoas, en la prueba frontera, donde dice Panamá, y la idea es recorrer 520 kilómetros hasta Playa Conventillos en Nicaragua. Estamos haciendo un aproximado de 34 kilómetros diarios. Estamos en la mitad y la recaudación de fondos, la meta que tengo, estamos exactamente también en la mitad. La meta original es recaudar 10 millones de colones, pero Gabriel advierte que se pueden recoger más recursos, pues hasta el día de hoy lleva 5 millones de colones recolectados mediante el SIMPE móvil 8308-6701. Pero no todo ha sido el cansancio por los kilómetros recorridos en el pavimento caliente, sino que el primer día sucedió algo totalmente inesperado. Un pitbull se escapó de una casa, se me vino encima, me mordió múltiples veces, más que todo en la pantorrilla izquierda, y me botó al piso. Cuando me iba a atacar la cara, yo puse el brazo, entonces me mordió el brazo, y después de luchar varios minutos y pedir auxilio y gritar, el vecino de la casa de al lado salió. Le tengo que agradecer a él montones porque me quitó el perro de encima. Y de verdad que si no hubiera estado él, no sé qué hubiera pasado. Me limpiaron las heridas, me cosieron en 8 lugares diferentes del cuerpo. Y de ahí tuve que retrasar un poco porque tenía la pantorrilla muy inflamada. No sabemos si había desgarre o no. Pero al finalizar los 5 días de descanso, se me desinflamó un poco la pierna, no al 100%, pero ya nos dimos cuenta que había movilidad y que podía seguir con la travesía, gracias a Dios. He salido días hasta a las 2 de la mañana. Para aprovechar la mañana y la temperatura. Sin embargo, son pocas horas. Estás 3 horas en la oscuridad y sale el sol y empieza a quemar de verdad. Desde las 6:30 de la mañana empieza a quemar fuerte. El piso se pone muy caliente. Aún quedan 10 días de caminata y usted también puede sumarse a caminar junto a Gabriel y así apoyar a la familia Madrigal en Alajuelita y hacer su donativo, repito, al SIMPE 8308-6701, siguiendo la cuenta en Instagram, _abundante_. Si tienen personas que quieren hacer ejercicio, unirse a una buena causa y hacer conciencia, por favor, bienvenidos. Me pueden contactar al mismo número del SIMPE y me preguntan cuál es el horario en que voy a estar en tal lugar y vengan, hacemos stories, hacemos videos, tomamos fotos y disfrutamos de ayudar a alguien y hacer ejercicio. El recorrido de bondad de frontera a frontera incluye 17 días caminando, comenzando el día 1 desde Paso Canoas hasta Río Claro y hasta el día 17 en Conventillos. Las bendiciones afloran. Muchas gracias por toda la ayuda que nos estás brindando a nosotros, damnificados de Concepción ahorita calle Chinchilla. Le agradezco mucho personalmente. Eli me conoce mucho, soy de aquí del centro, de la casita que se me quemó. Así que Dios lo bendiga y que le dé mucha fortaleza para seguir adelante en el camino, ayudando al prójimo. Y todo un país también lo bendice por haberse convertido en un peregrino de bondad desde la frontera sur hasta la frontera norte de nuestro país. Douglas, quedan todavía 10 días, hay una esperanza para que se pueda recolectar el monto esperado o sobrepasarlo. Y sobre esta calle que estamos acá en este momento, camino a Guanacaste, también pasará la mañana o la madrugada del próximo domingo, o de este domingo, el joven Gabriel Cecín, justamente para continuar con esa meta de recaudar fondos para la familia allá en Alajuelita. Douglas. Bueno, bien, pongamos de nuevo el SIMPE. Me parece que vale muchísimo la pena rescatar esta historia y rescatar el esfuerzo que está haciendo Gabriel justamente para poder ayudar a estas familias que perdieron todo en un incendio. Ahí está el 8308-6701. Y le pido a mis compañeros también de redes que podamos colocar esta nota en todas nuestras plataformas con el SIMPE móvil, que es muy importante. Necesita recaudar 10 millones de colones, lleva 5 millones. Si le metemos un empujón, estoy seguro que estas familias van a tener una historia muy distinta que contar. 8308-6701. Gracias, Cristian. Continuamos. Un hombre de apellido Rojas, de 43 años, murió tras volcarse con su vehículo en el sector de San Isidro de Pérez Celedón. De acuerdo con el reporte,
del organismo de investigación judicial, Rojas conducía un carro tipo pick-up en una propiedad privada cuando, por razones que se investigan, el automotor se volcó dejándolo prensado en una cuneta y esto le ocasionó la muerte. El cuerpo de Rojas fue remitido a la morgue judicial mientras el caso se mantiene en investigación. Este jueves 4 de abril, el organismo de investigación judicial reportó el homicidio de 2 hombres identificados con los apellidos Chinchilla, de 51 años, costarricense, y un extranjero de apellido Telles. No se desconoce la edad de este último hombre. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, ambos se encontraban dentro de un vehículo en el sector de Tejarcillos de Alajuelita cuando fueron interceptados por 2 personas a bordo de una motocicleta, 2 sicarios, que sin mediar palabra alguna les dispararon en múltiples ocasiones. A la llegada de los cruzrojistas los declararon fallecidos en la escena. El caso se mantiene también en investigación. Este miércoles, el organismo de investigación judicial realizó 9 allanamientos en los sectores de las Alemanias Unidas y Purral en San José con la finalidad de atacar el microtráfico de drogas, el menudeo. Durante los allanamientos se detuvieron a 8 personas en total quienes presuntamente se dedican a este negocio. De acuerdo con el informe preliminar, se determinó que estas personas al parecer se dedicaban a la venta de droga, crack, marihuana, cocaína, en vía pública, pero también en estructuras allanadas a todas horas del día. Así que tenían un negocio realmente pujante ahí. Este es el resultado de una investigación que inició en el mes de marzo por el delito de venta de drogas. Científicos británicos están utilizando la inteligencia artificial para rastrear un tipo diferente de zumbido, el invasor avispón asiático, ese que usted tiene en su pantalla. Un equipo de la Universidad de Exeter está incorporando la inteligencia artificial en la lucha contra los avispones que se alimentan de poblaciones nativas de abejas y avispas, amenazando a la agricultura. Los avispones asiáticos, también conocidos como avispones de patas amarillas, ya han causado estragos en Europa continental, partes del este de Asia y recientemente en los estados de Georgia y Carolina del Sur, esto allá en Estados Unidos. Y un atleta francés cayó al agua mientras actuaban en la ceremonia de inauguración de un centro acuático olímpico al norte de París este jueves 4 de abril. El saltador olímpico Alexis Jandar, de 26 años, resbaló en una tabla cuando estaba a punto de lanzarse al agua, junto con otros 2 saltadores en el evento, al que asistió, por cierto, el presidente Emmanuel Macron. En una publicación de respuesta al video de su caída que se publicó en la plataforma X o X, Jandar dijo: gracias por el apoyo, para su información mi espalda está muy bien, pero mi ego, puntos suspensivos, o sea, bien lesionadito el ego. Sí, a veces pasa, a veces pasa. Ahí es cuando se vino el menión, ¿ah? Por cierto, cámaras mostraron al personal de maternidad asegurando, resguardando a estos recién nacidos en cunas. Me decía un profesor que no se dice recién nacidos, sino recién natos. Para que todos aprendamos algo. Dice: durante un terremoto en Taiwán que ocurrió el miércoles 3 de abril, que mató a 10 personas y, como usted sabe, hirió a más de 1,000 personas. En el video de vigilancia que proporcionó el centro de maternidad, Ma Sheri, el personal se apresuró a tomar las cunas que se tambaleaban. Por supuesto que estábamos asustados, muy asustados, pero creo que este es el instinto natural del personal de maternidad. Ellos, los bebés, son pacientes. La seguridad de los bebés es de suma importancia, dijo el supervisor del centro de maternidad, Chen Jinqing. El temblor, el más fuerte de los últimos 25 años, se produjo el miércoles por la mañana, justo cuando la gente se preparaba para ir al trabajo y a la escuela. El epicentro sucedió en el condado oriental de Hualien, mayoritariamente rural y escasamente poblado. Esa fue la razón que explica por qué 10 personas murieron, ahí sí 1,000 heridos, pero es una zona que no está muy poblada. Por cierto, ya casi se cierran las inscripciones a Miss Universo y ahí tiene usted puede ya escanear el código QR que aparece en su pantalla y puede usted ir directamente. Es más, 7 de abril, ¿eso es cuándo? El domingo. ¡Ah, caramba! Entonces usted agarra su teléfono, lo pone en modo fotografía, escanea ese código QR y lo lleva directamente
a missuniverse.cr, que es la página en donde usted se puede registrar. Y por cierto, todas las redes sociales están como missuniverse.cr para que sigan todas las redes sociales. Por cierto, dicen que la inscripción está abundante y yo le voy a decir, a mí me llegan las notificaciones y veo un montón de notificaciones, así que por todo el país la gente está respondiendo favorablemente a Miss Universe Costa Rica. Que la pase muy bien, nos tenemos que ir, que Dios le bendiga.